Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un jurista mexicano. Estoy con Luis Eduardo Montaño. Eh, Luis Eduardo Montaño es maestro en Derecho Laboral, es fundador de Despido Injustificado, abogado litigante, y hoy vamos a conversar con él sobre la extinción de dominio en México. Hay mucho que hablar sobre la extinción de dominio en México. Mi estimado Luis, muchas gracias por aceptar estos minutos para conversar sobre este tema tan interesante. A ti muchísimas gracias por invitarme. Bien, Aquí ando para lo que necesites. gracias. Tal vez para poner en contexto a quienes nos están viendo, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo se regula en México la extinción de dominio? Sabemos que esta figura se ha implementado en Colombia, en Perú, en diversos países de Costa Rica, en diversos países de América Latina, pero cada país tiene su propia particularidad, ¿no? En el caso mexicano, ¿cómo ha sido la regulación en términos generales? Mira, es una figura jurídica en México que encuentra su sustento en la propia Constitución General, en su artículo 22. No es no es una figura propiamente del derecho penal, más bien del ámbito civil, y tiene como finalidad muy diferente a la finalidad que se habla en la exposición de motivos de su norma reglamentaria, bueno, de su ley reglamentaria, que es la Ley Nacional para la Extinción de Dominio, donde se habla de un combate a la delincuencia, de alguna forma debilitar a estas organizaciones criminales por el lado económico. La finalidad es la pérdida de la propiedad, del dominio de bienes que son producto que fueron utilizados para la comisión de ciertos delitos o relacionados, ¿no? Lo interesante en este tema en México es que no es necesario para que esta sea procedente el que exista una sentencia firme donde se resuelva la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad de cierta persona. Son figuras que van a poderse tramitar de forma paralela, es decir, es posible que una persona eventualmente se le encuentre inocente con respecto a algún delito, pero como un juez de extinción de dominio conoció de ese asunto solo para efectos de determinar si era o no procedente el que perdiera la propiedad de algún bien, ¿no? Que pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, de esto ahorita podemos hablar más a detalle. Se pueden dar este tipo de contradicciones que no solamente son absurdas, sino que evidentemente son violatorias de derechos humanos, ¿no? En México luego es difícil hacer una crítica a la Ley Nacional de Extinción de Dominio porque pareciera que es estar en contra del combate a la delincuencia. Algo es lo que se pretende con esa ley y una cosa muy distinta es que esta en su aplicación viole derechos humanos, que es lo que sucede en muchísimos casos de los que yo he tenido conocimiento. Bien, y a pesar de que la Convención de Mérida no establece la extinción de dominio como un instrumento para la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, porque uno de los fines de la ley de extinción de dominio es justamente la lucha contra la criminalidad organizada, nuestros países la han implementado. Y en el proceso de implementar esta ley, esta figura jurídica a través de leyes y su reglamentación, muchas veces se han cometido atropellos. Concretamente en el caso peruano, yo he escrito en su momento un artículo y también me he pronunciado en medios de comunicación criticando tanto la ley como cómo se ha venido entendiendo y cómo los operadores jurídicos han venido eh, implementando estas normas de manera abusiva y que violan derechos humanos. A mí me gustaría preguntarte si la experiencia mexicana es similar eh, en la implementación de la extinción de dominio. eh, ¿Han habido violaciones a los derechos humanos, a derechos fundamentales? No sé, derecho de propiedad, debido proceso, presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Sí, y yo diría no solamente en su implementación,
sino la norma en sí, el procedimiento previsto para llegar a esta pérdida de la propiedad, es violatorio de derechos humanos en muchos casos, independientemente de que el operador jurídico se apegue a estas normas. Si uno le echa un ojo a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, algo de lo que se va a percatar es que hay muchísimas eh, partes que prácticamente ya no pueden ser aplicadas. Y esto en parte fue derivado de una acción de inconstitucionalidad de hace algunos años, ¿no? El catálogo de hechos que la ley señala como delito que podían derivar en una extinción de dominio ya fue reducido. Anteriormente, actos de corrupción, un robo de vehículos, una serie de conductas delictivas podían derivar en que uno perdiera la propiedad de un inmueble, aun si no existía una participación directa, aun si ni siquiera tenía la calidad de imputado en una carpeta de investigación. Se podía dar un caso en el que hubiera un secuestro en un inmueble, tú eres el propietario de ese inmueble, el Ministerio Público no considerara propiamente que existía algún tipo de responsabilidad del propietario, pero después el propietario, aun si ni siquiera existe un procedimiento penal entablado en su contra, una investigación propiamente, puede ver en riesgo su derecho de propiedad sobre ese inmueble. Y en México pasa algo que pues muchos penalistas, muchos abogados que nos dedicamos al litigio, pues hemos criticado, que es que este principio que se aplica en los procedimientos penales, donde es propiamente la representación social la que tiene que acreditar su dicho, no aplica cuando se trata de extinción de dominio. En un caso que a mí me tocó ver, el solo hecho de no tener en regla un contrato de arrendamiento, el poder acreditar que el inmueble que se dio a arrendamiento con motivo de lo que se generaba, ¿no? Como renta, se pagaron impuestos, de alguna manera podía presuponer el que se tenía conocimiento de la actividad delictiva que se estaba llevando a cabo en ese inmueble, ¿no? Y esto derivaba en que perdieran la propiedad de un inmueble independientemente de la existencia de una sentencia firme que siquiera confirmara la existencia de ese hecho que la ley señala como delito, que era un presupuesto necesario para que pudiera proceder la extinción de dominio. Entonces, en México se dan violaciones tanto en la aplicación de esas normas, pero las normas en sí, aún las que todavía no han sido declaradas como inconstitucionales por parte de la Suprema Corte, ¿no? Con motivo de esta acción de inconstitucionalidad que les platicaba, lo son. Evidentemente lo que se busca con una ley es muy diferente a lo que se consigue o que a través de su aplicación se violen otros derechos, ¿no? En México hay normas que son violatorias de derechos humanos y hay aplicadores jurídicos que independientemente de que nuestras normas den la apariencia de ser eh, eficientes, pues no lo son ya tanto por el lado operativo, ¿no? Pero en el caso de extinción de dominio, aquí creo que nos encontramos con graves problemas, tanto en la aplicación de estas normas, pero con la esencia de estas normas en sí, ¿no? El solo hecho de que no sea necesario que exista una sentencia firme con respecto a la existencia de este presupuesto indispensable que es que ese bien tenga ese vínculo con ese hecho delictivo, pues vuelve violatorio de derechos humanos, ¿no? En la gran mayoría de los casos de los que yo he tomado conocimiento. Bien, una de las cuestiones que se discutían, y con esto eh, te formulo, estimado Luis, la última pregunta. Te agradezco por el tiempo que nos has brindado. Una de las cosas que se discutía con respecto a las fallas en Perú y con respecto a la ley de extinción de dominio tenía que ver con la idea de que el origen estaba, el origen del problema en la aplicación de esta ley estaba en que los operadores jurídicos que capacitaron al Ministerio Público y al personal del subsistema de extinción de dominio en Perú eran de Colombia, y Colombia fue el primer país que implementó la extinción de dominio, y es más, la extinción de dominio en Colombia tiene rango constitucional, creo que igual que en México, si no me equivoco, ¿no? Eh, Igual que chicos. en Perú no. En Perú la extinción de dominio no tiene rango constitucional. Entonces dijeron, bueno,
acá hay un problema porque están implementando una figura, pero no están contemplando que los estándares de protección que la Constitución da, por ejemplo, al derecho de propiedad, no guardan relación con lo que la norma establece, porque evidentemente la norma de origen es la norma colombiana, digamos, la norma primigenia, y donde la acción de dominio también tiene rango constitucional, igual que el derecho de propiedad. Entonces, esa fue una de las cosas que se discutieron para intentar explicar cuál era el problema. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que se tienen con respecto a esta figura? Em, en Perú hubo un problema similar al que tú describías con respecto a la necesidad de que exista una sentencia firme, condenatoria. Y muchos dijeron, bueno, con esto se traen abajo el sistema de extinción de dominio. ¿Cómo podemos hacer eficiente para la lucha contra la gran criminalidad esta figura de la extinción de dominio sin caer en los problemas que tenemos ahora, creo, en ambos países y quizás también probablemente en Colombia, ¿no? Sí, claro, en el caso de México, el que no exista esta necesidad de que una autoridad jurisdiccional de naturaleza penal se pronuncie con respecto de algo tan esencial como es la existencia de ese hecho que la ley señala como delito que motivaría en su caso la extinción de dominio, es algo muy grave, pero hay maneras en que eso se pudiera solucionar y la misma ley regula un supuesto que tal vez no parezca que tenga mucho sentido lo que les voy a platicar, pero ahorita van a ver por qué se los platico, ¿no? Cuando se trata de extinción de dominio sobre bienes que pueden ser perecederos, existe la posibilidad de que antes de que siquiera se resuelva el fondo, estos se saquen a la venta, pero el importe de estos bienes no se puede disponer de todo hasta que ya se resuelve el fondo. Sería tal vez una buena idea que aun si ya existe un pronunciamiento de los jueces especializados en materia de extinción de dominio, la ejecución de esa sentencia no pudiera materializarse hasta que hubiera ya un pronunciamiento con respecto a que el hecho generador de la posibilidad siquiera de que exista esta extinción de dominio, es decir, que exista el hecho que la ley señala como delito que lo motiva, se resuelva de fondo. Yo diría, sí podría iniciarse el procedimiento, sí podría emitirse una resolución, pero de alguna manera no podría esta ejecutarse mientras no se resuelva el otro tema, porque si no vamos a podernos encontrar casos tan absurdos como que una persona a quien le fabrican un delito, que eso es algo muy común que sucede en México, te platicaba de un asunto de los más graves que me ha tocado ver. Para quienes quieran tener un poquito de contexto, pueden checar la recomendación 7 diagonal 2024 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana Disculpa, fabrica, ¿podrías repetir? sí, es la recomendación 7 2024 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre la palabra tan fea con T, sobre a una menor de edad. Perdóname, es que como estoy un poco ciscado con esto de que no puedo usar ciertas palabras en Facebook, No hay no problema. quiero evitar ningún tema de que te vayan a bajar el video, pero es una cosa horrible que le pasó a una menor de edad. Llegan unos policías, la privan ilegalmente de su libertad a ella, a su madre y a su padre, los Perdón, obligan por medio de... yo lo voy a decir porque además esto está en Google, ¿no? Y lo estoy leyendo en este momento, ¿no? En la presentación de la recomendación 07 de 2024 dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre la detención ilegal de una persona y la tortura infligida a una niña y su familia. Básicamente Sí, esa es la información que a está. estas familias la torturan para efectos de que a, los lleven al lugar en donde se encuentra otro inocente a quien le querían fabricar su participación en un homicidio, ¿no? Y para fabricar esa participación era necesario primero inventarse algo del por qué lo detuvieron. Entonces se inventaron que hubo un robo agravado y que la detención se dio en una supuesta flagrancia, cosa que evidentemente no sucedió. Y en esta detención ilegal, que yo ni siquiera la quiero denominar detención ilegal, más bien fue una privación ilegal de la libertad en la que participaron eh, decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. eh,
se habla en la grabación que tenemos de audio, si quieres un día te la comparto, uno de los, quien está dirigiendo ese como operativo, que no es un operativo porque no quedó ni siquiera evidencia documental de su existencia, dice, tráete 1 kilo de mota, es decir, de marihuana, y lo pones a disposición. En el inmueble en el que, si eso hubieran hecho, al final se les hizo más fácil inventarse un robo agravado, pero si hubieran hecho lo que dijo ese policía, hubiera sido posible que el propietario de ese inmueble eh, hubiera sido de alguna manera también afectado por esto y hubiera perdido la propiedad sobre ese inmueble. El resolverse el fondo con respecto a esto, que al final resultó que era una fabricación de 3 delitos, ¿no? Eh, Se resolvió 3 años y medio después. Si paralelamente se hubiera llevado un procedimiento de extinción de dominio, ese se hubiera resuelto muy posiblemente antes. Y para cuando se supiera que el hecho delictivo ni siquiera aconteció, pues ya el otro asunto que lo veía un juez, que no es de lo penal, sino un juez especializado en materia de extinción de dominio, es más bien un tema civil, ese asunto ya hubiera causado estado desde hace ya un año, ¿no? Se pueden prestar a este tipo de abusos. En materia penal en México existe este principio de que la representación social es quien tiene que probar que el hecho en sí aconteció y que la persona a quien se le imputa haber participado en él efectivamente lo hizo, ¿no? En el caso de extinción de dominio, no. Aquí tú tienes el riesgo de no poder probar un hecho negativo, como el no haber sabido algo, ¿no? Si yo di en arrendamiento un departamento en México en el que resulta ser que tenían almacenados kilos de alguna sustancia ilícita, ¿no? De cocaína, de marihuana. Yo no me enteré, pero resulta ser que no puedo acreditar que yo tenía un contrato de arrendamiento de forma donde estaba pagando el impuesto correspondiente por las rentas que estaba recibiendo. Algo es que yo hubiera tal vez incluido en una posible evasión fiscal. Algo muy diferente es que no existiera un contrato propiamente, pero saltarnos de eso a que yo tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese inmueble que yo di en arrendamiento a través de un contrato verbal, se me hace absurdo y evidentemente pues este tipo de casos eh, son difíciles de defender. Son difíciles de defender porque a diferencia de la materia penal donde es común que se asuma a veces una defensa pasiva, porque sabes que el Ministerio Público es quien va a tener que acreditar esa imputación más allá de toda duda razonable, ese principio no aplica cuando se trata de extinción de dominio. Por más que ellos digan que en México siempre dicen, no se confundan, no es una pena, no es una pena, es una consecuencia que tiene que ver con el bien. A mí me resulta absurdo, evidentemente es una consecuencia, llámenle pena, llámenle lo que quieran, que deriva de la supuesta comisión de un hecho delictivo. Pero pues en México sí eh, está regulado de una forma deficiente e independientemente de eso, los operadores jurídicos también son omisos en lo que platicábamos, en realizar un debido control de constitucionalidad y convencionalidad con respecto a esta ley reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, porque evidentemente su aplicación hasta en el propio procedimiento puede ser violatoria de derechos humanos. Se puede dar el caso de hechos delictivos que acontecen antes de que siquiera existiera la ley reglamentaria de la que hablamos, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que se me hace una cosa absurda. ¿Cómo puede ser que te sometan a una consecuencia jurídica que no estaba propiamente prevista al momento en que esta aconteció? Se pueden dar cosas muy, muy graves y pues la gente que quiere defenderlo no se mete tanto a dar argumentos de fondo sobre por qué no es violatorio de derechos humanos, por qué su aplicación, si se hace de manera adecuada, puede llevar a que se combata de forma efectiva a la delincuencia organizada. Más bien, se limitan en México a decir que es un fin loable, que lo que se pretende buscar es algo que es del interés público y de alguna manera no se entra al debate de fondo, que es si se violan o no derechos humanos, ¿no? Porque en México muchas veces dicen sí que se violan derechos humanos porque pues es para personas supuestamente involucradas en un hecho delictivo. Digo, pues eso es una, no se atreven muchos a decirlo de esa manera, pero pues su discurso propiamente se puede resumir a eso, ¿no?
correcto. Decir, bueno, pues eso de que el fin justifica los medios, pues los abogados que creemos que necesariamente tiene que existir un Estado de Derecho sin importar lo que uno pretenda hacer como política criminal para debatir y para disuadir que se incurran en ciertas conductas, pues son cosas aparte, ¿no? Y pues Ujú. honestamente en México, en los casos en los que yo de alguna manera he tenido conocimiento directo, es no me he topado hasta el momento en un caso que diga, "Ah, mira, pues este caso en específico sí se llevó a cabo de manera adecuada, ¿no? En ninguno de los que yo he conocido ha existido previamente una sentencia firme que siquiera nos permita concluir la existencia de ese hecho generador que es la conducta delictiva de la que deriva ya pues procedimiento ante un juez especializado. Y esto Cosas toma, así no sé. y esto toma, y para terminar, esto toma especial atención y creo que censura de parte de nosotros, digamos, que pertenecemos al mundo jurídico, cuando la afectación es contra terceros de buena fe. O sea, digamos, es peor la situación, se torna mucho más grave. Ah, sí, se supone que hay mecanismos para proteger los derechos adquiridos por terceros de buena fe en México, pero cuando entramos a este terreno de la extinción de dominio, pues nos damos cuenta que no son del todo efectivos. Tú podrías ser un tercero de buena fe con respecto a hechos totalmente ajenos a ti. Un ejemplo pudiera ser el que una flotilla de no sé, de un vehículo se utilice para el traslado de alguna sustancia ilícita, tú no tienes idea, tú legalmente estás ejerciendo una actividad lícita y resulta ser que uno de tus clientes transportó drogas, estuvo involucrado en algún delito de trata de personas y lo que luego no es claro el legislador en México es hasta dónde me tengo que cerciorar yo. Porque se entendería que tú tienes que tener pleno conocimiento, ni siquiera se habla de una negligencia de no haberte cerciorado Ahora, que ahora, ese bien no se perdón, fuera a usar de una ahora manera ilícita. imagínate que ese vehículo ni siquiera sea propiedad del tercero, sino sea un leasing. O sea, Sí, se presta a situaciones, digamos, totalmente inverosímiles. O sea, van a tener que afectar la propiedad, porque en este caso la propiedad no llega a trasladarse al que usa el vehículo, sino sigue siendo dueño el banco o quien esté financiando el leasing. Por tanto, o sea, se da una serie de despropósitos, pero impresionantes. Esto es algo recurrente que al menos en Perú lo vemos y muestra pues las miserias del proceso de decisión de dominio, ¿no? mira, justo ese tema que tocas, hay un ejemplo que sería bueno así como que platicarlo así de forma muy breve. Tengo una amiga que da en arrendamiento, bueno, en arrendamiento un inmueble y hay una cláusula que le permite subarrendar para que puedan dar cuartos, habitaciones como un Airbnb, ¿no? Si llegara a haber algún tema, pues ahí la afectada va a ser propiamente la propietaria del inmueble. Entonces, imagínate el riesgo que puede implicar que se pueda subarrendar en sí un inmueble, porque entonces, ¿hasta dónde llega la obligación del propietario de cerciorarse de forma permanente que ese bien se esté utilizando para actividades lícitas? Eh, no sé, y no es claro el legislador en eso. Y esa inseguridad jurídica a mí pues me aterroriza, ¿no? Por lo Bien, menos en México, así sucede. bien. Luis, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Quisiera poder seguir conversando contigo. Creo que hay muchas cuestiones vinculadas a derechos humanos que está ocurriendo en México que guardan coincidencias con la situación en Perú. Por algo es que comentábamos al inicio que hay tantas semejanzas en lo bueno y en lo malo entre Perú y Sí. México, países hermanos. Espero volver a tenerte pronto en este programa. Hoy he tenido la oportunidad de conversar con Luis Eduardo Montaños, abogado litigante mexicano, maestro en Derecho Laboral, fundador de Despido Injustificado, y hoy hemos hablado con él sobre extinción de dominio. Luis, te mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti por invitarme y te invito cuando tengas la posibilidad también de platicar en mi canal. Eh, Espero que con, podamos con- platicar con otras todo veces. gusto. Para mí será un placer. Fuerte Cuídate abrazo. mucho, y muchas gracias por la invitación nuevamente.